Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presenta Barómetro. Bienvenidos amigos, otra edición más del Barómetro, el programa número 41 en esta octava temporada de la Televisión Regional de Magallanes, octava temporada acá en Pingüino Televisión, octava temporada en Pingüino Multimedia. Estamos en pleno mes de diciembre, muchos andan acelerados, haciendo las compras, fin de año, fiestas, de todo, pero nosotros siempre nos damos el tiempo, los 60 minutos privilegiados para conversar de temas que son propiamente tal de la región de Magallanes y que afectan como tal a la región de Magallanes. Hoy día tenemos un programa muy especial, lo hemos estado anunciando a través de las redes sociales. Hoy día tenemos un programa a puertas de cumplirse 40 años de la crisis del Beagle. Y para eso tenemos un gran invitado, comienzo a saludarlo, Francisco Sánchez, historiador. Bienvenido, Francisco, al Barómetro. Hola, muchas gracias y un honor estar acá en el Barómetro. Francisco, estamos en plenos días de que se cumplen 40 años, porque todos dicen el 22 de diciembre es la fecha de... Yo creo que a partir del 13 de diciembre del 78, a partir del 8 de diciembre, ¿cuándo comienza a forjarse los días más álgidos del conflicto? Esa es una gran pregunta, fíjate, porque la verdad es que la crisis comienza en 1977 y termina en 1985, claro. Algo que es bien complicado de decir cuáles son los momentos más álgidos. Si uno quiere hablar de los momentos de mayor crisis, debería decir 15 de septiembre, mediados de noviembre, cuando prácticamente las relaciones diplomáticas se rompen, el 12 de diciembre, cuando ya las relaciones van a un choque y ya no hay posibilidad de negociación, el 13 de diciembre con el discurso del general Nilo Flodi en el Teatro de Punta Arenas, el 19 de diciembre con el primer desplazamiento argentino llamado el Operativo Soberanía, o el 22 de diciembre, que es el segundo intento y que finalmente conllevó al momento más álgido en que chilenos y argentinos se pudieron haber visto la cara, por lo menos en el año 1978. Tú dices, el conflicto parte el año 1977, pero 2 años antes Chile ya había estado en una especie de conflicto también con los otros vecinos, con Perú, con Bolivia, Perú especialmente, que quería tomar acciones militares contra Chile. Pero finalmente el conflicto desemboca en que Argentina es quien quiere tomar acciones militares contra Chile, porque Argentina desconoce un tratado que hay firmado años antes. Sí, la verdad que el conflicto del Beagle o la controversia del canal Beagle es bastante interesante. Los antecedentes uno los puede ver incluso hasta la inauguración o la creación del Frente Bunde en 1843 y los reclamos argentinos respecto a las prohibiciones chilenas bioceánicas. La controversia hay que comprenderla que no son tan solo las islas realmente son el hecho concreto, pero la principal contraposición de intereses es la proyección oceánica. Y por ende, pero es justa la proyección oceánica que hacía Argentina respecto de la Picton, de la Lennox y de la Nueva. Lo cierto es que hasta entrado el siglo XX, las islas nunca habían estado en cuestionamiento por parte de ninguno de los dos países. Se sabía que eran de soberanía chilena y de esta forma la tesis argentina que se empieza a forjar lo que busca es aplicar una tesis que permita una proyección marítima que justifique sus aspiraciones antárticas. ¿Ya? Y esto es algo bien interesante porque es algo que se viene estudiando en los años 30. Uno de los principales precursores de los estudios geopolíticos, el general Ramón Cañas Montalva, tan importante para esta región y tan importante para Chile en realidad, es una de las primeras personas que empieza a vislumbrar desde un punto de vista de la oceanopolítica la importancia de esta controversia que se veía bastante liviana a principios del siglo XX y que ya se empieza a ver con seriedad recién a mediados del siglo XX. De esta manera la controversia tiene varias etapas de encuentro, desencuentro y termina con el tema de tratar de solucionarlo con el arbitraje de Su Majestad Británica, la cual da su veredicto en 1977 después de un par de años de estudio. El veredicto lo que hace es ratificar
la posesión de las islas Picton, Logan y Lennox y algunos requeridos adyacentes a favor de Chile, pero sin embargo no se pronuncia en torno a la proyección marítima. Sin embargo, Argentina, a través de su escuela de geopolítica, ya desde los años 20, ve que la proyección marítima tiene un eje importantísimo en el dominio de estas islas. Por lo y a tanto, Chile, Francisco, estratégicamente, ¿qué implica la Lennox, la Nueva y la Picton? Primero, implican una proyección marítima hacia la Antártica, que ¿Ya? esta es la principal ¿Y que le coarta a Argentina la proyección que tiene vía el fin del Atlántico? Efectivamente, eso cuarteaba la posibilidad argentina a través del fin del Atlántico. También da a Chile una mayor cercanía y una zona económica exclusiva bastante importante en la zona, lo cual va a ser el principal argumento de negociación a partir de 1979. De esta manera, el dominio de las islas pasa a ser no tan solo una entidad simbólica, sino también pasa a ser un efecto gravitante en la proyección marítima y, por lo tanto, la región militar austral pasa a ser el núcleo de las diferentes acciones e intereses de la República Argentina y también chilena. Como tú muy bien decías, en un muy controvertido años 70, claro, en donde Chile no tan solo tiene temas pendientes con Perú, Bolivia, sino que también se está viendo un escenario sudamericano bastante complejo. Complejo para Chile. Complejo para Chile y también para Argentina. Cuando nosotros hablamos de la controversia o la cuasi guerra de 1978, muy pocos suelen analizar de que efectivamente las Fuerzas Armadas están viendo una hipótesis vecinal 3, es decir, Argentina, Bolivia y Perú, pero por otro lado Brasil se moviliza y Argentina también moviliza importante cantidad de sus fuerzas blindadas hacia el norte. Perú también tiene que estar atento a lo que hace Ecuador, porque también hace su movimiento. Y uno de los principales argumentos de negociación, que está muy bien reflejado en el libro Historia del Gran Conflicto de Mónica Cerda, es que esto iba a ser un conflicto global, ¿sí?, en la región. Por lo tanto, la búsqueda de la paz es importante no tan solo para Chile y Argentina, sino también para la región sudamericana. Y esto ¿Chile estaba preparado, Francisco, para una guerra con Argentina? Yo creo que Chile estaba preparado dentro de las capacidades limitadas que tenía. Argentina Pero la escuadra argentina era mucho mayor. La escuadra, en lo que es relación a la escuadra argentina y la escuadra chilena, Argentina tenía una mayor cantidad de buques, pero la ventaja tecnológica los colocaba más o menos en pares. Ya. El Militar Balance... la estrategia de conocer la zona y todo, ¿le daba un punto a favor a Chile? Hay una máxima en estrategia que es, para implementar la defensa o efectuar un ataque, uno tiene que superar 3 veces a uno al adversario. Ya. En 1978... Porque Chile se iba a defender. Claro, la tesis chilena y la maniobra chilena siempre fue defensiva, sí, nunca fue ofensiva. El balance de 1978 dice que Argentina superaba a Chile por 1,8 veces su capacidad. Por lo tanto, Argentina no tenía el triple de capacidad para eventualmente hacer una ofensiva exitosa. Claro. Porque aquí no tan solo se está viendo la capacidad de atacar, sino también la capacidad de conquistar y administrar un territorio. Por lo tanto, la superioridad tecnológica que tenía aparentemente Argentina se veía reducida al momento del ataque. Y Chile tenía la ventaja de conocimiento del terreno y también de establecer el dónde se iba a atacar. Esa es una de las grandes cosas que hay que analizar en este conflicto nacional. Evidentemente, el norte tiene un importante rol. De hecho, se esperaba, como tú muy bien decías, una eventual participación entre Bolivia y Perú. Claro. Pero también el norte argentino. Argentina pedía gestos peruanos que finalmente no los hubo. Existieron gestos peruanos bastante concretos. ¿Sí? El 11 de septiembre de 1978, Argentina compra aviones T-35 a Estados Unidos, los cuales llegan al Callao, son ensamblados y desde el Callao vuelan a La Paz y de La Paz vuelan a Buenos Aires, lo cual demuestra 3 cosas muy importantes. Primero, que Argentina estaba adquiriendo armamento y se estaba preparando para una guerra. Claro. Segundo, que tenía el acceso y la voluntad del Perú de ayudar. De los vecinos. Bolivia, y también estaba dando señales claras de que la enmienda Kennedy evidentemente cuarteaba a Chile, pero no cuarteaba a Argentina. Pero en algún momento el presidente argentino, que era Jorge Gabriel Videla, en su momento, pidió a los peruanos cierto gesto y no lo tuvo del todo, ¿sí? Lo que pasa es que
una cosa son los gestos diplomáticos o los gestos formales de ceremonia. Pero y otros son los gestos por militares. ejemplo, claro, un gesto militar era que atacara por el norte de Perú. Lo cierto es que Perú se estuvo movilizando en el año 78 y en los momentos más álgidos, entre octubre y noviembre, Perú tuvo una importante cantidad de efectivos en la frontera, lo mismo Bolivia. En el libro Historia Militar de la Región Austral, del general Sauritz, él señala que las fuerzas bolivianas se habían desplegado a la frontera chilena incluso tan mal mimetizadas que los soldados chilenos podían contar los peruanos, o sea, los bolivianos en la frontera y con armamento y camiones. Ahora, los gestos diplomáticos no muchas veces tienen que ver con los gestos ocultos, los gestos operativos que se están dando. El hecho de, por ejemplo, la venta de armamento por parte de Francia a Argentina, e incluso por parte de Inglaterra, tiene que ver también con acciones que están haciendo las grandes potencias en contra de Chile, pero al mismo tiempo dicen públicamente nosotros nos mantenemos neutrales, nosotros lo que buscamos es la estabilidad en la región, pero sin embargo están apostando a uno de estos jugadores en la tabla de ajedrez. En recientes reportajes televisivos de Canal 13 y TVN, el ministro entonces de Relaciones Exteriores, el canciller Hernán Cubillos, dice que él estaba negociando para que no se concretara una guerra, obviamente, pero que él de todas maneras negociaba sabiendo que él confiaba en que Chile ganaba la guerra. ¿Era así? Efectivamente, Hernán Cubillos siempre manifiesta de que la guerra Chile tuvo la capacidad de ganarla. Y de hecho, él en diversos testimonios y memorias, él dice que tiene la certeza de que Chile está preparado para la guerra, claro, con capacidad evidentemente limitada, pero la misión que él tiene es evitar la guerra. Yo creo que Chile tenía una capacidad bastante importante para resistir un ataque argentino y en algunas zonas dar un contragolpe bastante importante, especialmente en la zona austral y también en la zona norte. El misterio es siempre, y eso es una buena pregunta de lo que puede haber pasado, es realmente cuál hubiese sido la estrategia que se utilizó o que se iba a utilizar en 1978. Francisco, en la línea telefónica tenemos a Roberto Arancibia Clavel, general en retiro, quien tuvo también una activa participación en este conflicto de 1978. Bienvenido, Roberto Arancibia, a Pingüino Multimedia, bienvenido al programa especial Barómetro a 40 años de la crisis del Beagle. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, general? Sin novedad por acá. General, ¿qué participación le compete a usted a 40 años de la crisis del Beagle? Bueno, mi participación en ese conflicto fue que yo era capitán del ejército en ese tiempo, estaba estudiando en la Academia de Guerra del Ejército y fui movilizado al sur para enfrentar la posible amenaza de una invasión argentina. General, ¿dónde estaba usted el 22 de diciembre del 78? El 22 de diciembre estaba en el frente de combate en Monte Aymon. En Monte Aymon, es decir, a 180 kilómetros de acá de Punta Arenas. Exactamente. Nosotros teníamos nuestra base de operaciones en el centro de la península de Brunswick. ¿Ya? Y estábamos en condiciones de operar ya sea en dirección a Puerto Natales o a Monte Aymon. Y ese día, en la noche, en la tarde, digamos, me tocó estar justamente en el frente de Monte Aymon, donde había un ejercicio importante de artillería argentino que disparaba todos sus cañones, así que era como estar en la guerra ya. Mi general, muy buenas tardes, Francisco Sánchez. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Un verdadero placer poder hablar con usted. Usted en un interesante micro documental del Ejército de Chile señala su experiencia de que cuando son movilizados, siente que son movilizados porque algo importante estaba sucediendo. ¿Cuáles fueron sus impresiones en esa primera movilización o desplazamiento hacia la zona austral? Bueno, la primera impresión fue que teníamos mucho que hacer, mucho que trabajar y prepararnos en la mejor forma posible, porque teníamos una inferioridad numérica muy grande con respecto a Argentina, y realmente el ejército en esos años y en general el país está más apuntado a resolver los problemas de carácter interno y también de una posible amenaza del norte. Por lo tanto, la necesidad de poder ponerse en la forma más operacional posible en el sur era una necesidad urgente,
y desde esa perspectiva, entonces, nuestra gran tarea en la primera etapa que estuvimos movilizados fue instruir a nuestras personas, a nuestra gente, y salir a terreno prácticamente todos los días, no importando el viento, ni la lluvia, ni la nieve, y generando el espíritu de combate necesario para enfrentar esta amenaza que se veía muy fuerte. General, esa inferioridad numérica a la cual atribuye usted, que era ostensible, ¿era contrarrestada con la estrategia que tenía el ejército chileno? Por supuesto que sí. Usted sabe que en términos estratégicos, tácticos, se habla de lo que se llama el cómputo de fuerzas y cómputo de potenciales. Las potenciales no necesariamente son solamente cantidades, sino que también otros aspectos que son cualitativos, como por ejemplo la moral de la gente, el nivel de instrucción, el nivel de trabajo conjunto y fundamentalmente, por sobre todo, el espíritu de lucha. De manera que en eso, esa era la manera como nosotros podíamos equiparar la superioridad de Argentina, que era notable. Mi general, disculpe, en relación al Frente Natales que usted hizo mención, ¿cuál era el contacto o las posibles vías de acción que se tenía contemplado para apoyo al regimiento regimiento de caballería en ese entonces de lanceros? Bueno, allá había un destacamento en Natales, había unidades de artillería y también unidades de infantería por supuesto de caballería, y la idea era justamente en caso de que había el peligro grande que nos pudieran cortar por ahí, que pudiera haber una ofensiva argentina, como ellos mismos lo han reconocido ahora después de algunos años, que pretendían conquistar Puerto Natales. Usted sabe que es la parte más angosta de Chile y por lo tanto había que pasar la cordillera Dorotea y alcanzar el Pacífico. General, a 40 años del conflicto, ¿qué es lo que primero se le viene a la mente a usted cuando se le hace recordar ese año 1978 y esos álgidos días de diciembre? Lo primero que se me viene a la mente es un orgullo enorme de haber mandado a toda la gente que tuvo oportunidad de hacerlo allá en Punta Arenas, porque fue un periodo muy crítico donde pude ver en forma evidente el espíritu de lucha, el convencimiento y la vocación de cada uno de los soldados que estuvo con nosotros. ¿Y qué recuerdos tiene, general, de Magallanes como zona geopolítica estratégica para el país? Bueno, cada vez que he ido a Punta Arenas me ha tocado muchas veces por distintas razones, y a Magallanes en general, siempre digo yo que no hay que decir que estamos en el fin del mundo, sino que desde Magallanes estamos desde el comienzo del mundo. Y esa es una mirada distinta, o sea, mirar el mundo desde allá. Creo que es una importancia fundamental, especialmente por nuestros derechos antárticos, por lo que significan los pasos interoceánicos, y también porque hay un tesoro gigantesco que todavía no se ha descubierto, que está petrificado en el hielo debajo de esos miles y miles de toneladas de hielo que hay en el continente antártico, de manera que, y además es una zona que puede desarrollarse mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, y es admirable lo que ha hecho. Yo hace poco estuve por allá y realmente es impresionante todo lo que se ha desarrollado y en forma muy positiva, y me alegra mucho porque siempre se habla a veces de una república independiente y nada más lejos de eso, digamos. Creo que es una parte importantísima de Chile, y gracias a la visión de nuestros estadistas, especialmente el general Bulnes, ¿no es cierto?, de haber tomado posición del estrecho en la oportunidad que ustedes saben. Mi general, ¿usted nos podría relatar su relación con el general Neil O'Flaherty Buxton y su perspectiva? Pero por supuesto, el general Neil O'Flaherty era el comandante de la región militar austral y después del comando conjunto que se organizó con motivo de este conflicto, y por supuesto que lo conozco muy bien porque fue mi suegro, y con el cual tuve una relación extraordinariamente fluida siempre. En primer lugar le agradezco porque me entregó a su hija, que es la misma señora que tengo hasta el día de hoy, después de 48 años,
y a través de todos los años, lamentablemente nos dejó hace unos años atrás, fue un verdadero mentor desde el punto de vista militar y un ejemplo extraordinario de lo que es un excelente militar, realmente un gran ejemplo. General, le queremos agradecer su participación hoy día en este especial de Barómetro de Pingüino Multimedia a 40 años de la crisis del Beagle. Un saludo grande, un abrazo apretado, General Roberto Arancibia Clavel, desde acá, el sur del sur o donde comienza el mundo. Ya, un saludo cariñoso para toda la gente de Punta Arenas y decirle que nuestro sentido cuando estuvimos allá era preferíamos morir allá que abandonar Punta Arenas. Muchas gracias. Gracias. Estábamos conversando entonces con el general en retiro Roberto Arancibia Clavel, un programa especial, un programa muy entretenido que estamos conversando con el historiador también Francisco Sánchez. Pero vamos a hacer un breve alto y vamos a volver con el segundo bloque, más entrevistados y más comentarios y análisis de lo que fue este conflicto 1978 entre Chile y Argentina. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Regresamos al segundo bloque de este barómetro especial, a 40 años de la crisis del Beagle, a 40 años del conflicto que estuvo a punto de desatar una guerra entre Chile y Argentina. Estamos conversando con el historiador Francisco Sánchez. Francisco, usted escribió un libro bien interesante que lo tenemos acá, también lo podemos mostrar ahí en pantalla. Voces de los Centinelas de Última Esperanza, Operación Lanceros, 1978. ¿En qué se inspira el libro en profundidad para que lo escriba usted, Francisco, y además participen otras grandes personalidades? Sí, soy coautor de ese libro y la verdad que ese libro es un esfuerzo de reconstituir la historia respecto a qué sucedió en 1978 en Natales. ¿Ya? Una provincia muchas veces olvidada, una zona que no aparece en los libros de historia del conflicto, pero que sin embargo tiene una característica esencial. Entre el límite político internacional y el mar hay solamente 15 kilómetros. ¿Ya? Eran en efecto la primera línea de defensa nacional y ellos estuvieron a 300 metros de las principales Lo decía acciones. recién Roberto Arancibia, es la parte más angosta del país. En la parte más angosta del país. En Natales. Y Neil Floyd Buxton en su planificación siempre coloca acento a que Natales es un punto crítico. ¿Por qué? Porque el cortar Chile geográficamente ante una ofensiva es un gran impacto psicológico. Claro. Por lo tanto, Natales tenía la responsabilidad de resistir al primer embate argentino que iba a ser a través de Río Turbio. Claro, Río Turbio debe ser el poblado argentino más cerca del Pacífico, ¿o no? Claro. En ese contexto, claro. El más geográficamente el más cercano al Pacífico. Y fue justamente, es fruto también de una acción geopolítica argentina y también ahí se acapararon una cantidad de unidades argentinas en forma impresionante y que después del conflicto conllevó a la fundación de un regimiento que existe hasta el día de hoy en la zona. Claro, porque muchos se imaginan el conflicto y se sitúan en Puerto Williams. Claro. Que era obviamente el punto estratégico, pero también tuvo activa participación Natales, también tuvo una activa participación Punta Arenas, que era un blanco predilecto para los argentinos. Claro, Porvenir, claro. La isla de los estados. Se suele olvidar también Coyhaique. También, claro. Nosotros generalmente, bueno, en Santiago para qué hablar, o sea, el tema prácticamente no existe, pero debemos recordar que esta era una acción con múltiples frentes, frentes muchas veces con dificultades, en el caso de Natales absolutamente aislado, con difícil comunicación terrestre, Coyhaique absolutamente aislado del resto del país. O sea, si tuvimos que hace 40 años la comunicación y la conectividad entre Punta Arenas y Natales era dificultosa también. Extremadamente dificultosa. Claro. De hecho, ahí, y por eso en esa conectividad es sumamente importante el rol de comerciante y transportista que ofrecen sus servicios en forma voluntaria al ejército para poder ayudar al esfuerzo de defensa que se está estableciendo. Y eso es sumamente importante reconocerlo, que desde el primer minuto en que el ejército ya empieza a realizar un desplazamiento a gran escala y empieza a tomar posiciones, son los civiles que se empiezan a sumar a este esfuerzo de defensa
porque el magallánico tiene algo que muchas veces se suele omitir en el norte. El magallánico tiene un amor extraordinario a su tierra, es ese sentir pionero que le hace tener un arraigo excepcional, y que el 13 de diciembre, cuando Neil Floyd Buxton ofrece a los magallánicos salir ante una eventual guerra que iba a ser sangrienta, describiendo todos los efectos que podían tener. Salir de la región, es decir, instalarlos momentáneamente, entre comillas, quizá en otras zonas del país. Dice, él ofrece abiertamente el norte, todos sabemos que el norte aquí es medio relativo, pero ni un solo magallánico dejó la región. Y eso es algo que a Neil Floyd lo marcó toda su vida, y hasta su última entrevista, el año 2013, él reconoce el valor de los magallánicos y cómo ese valor a él le dio una lección de patria, y una lección que sobre todo lo marcó en su carrera militar. La realidad es muy diferente a lo que consignan algunas personas o que consignan algunas películas. Por ejemplo, se ha criticado mucho la película Mi Mejor Enemigo. ¿Dista mucho de la realidad, Francisco? O sea, Mi Mejor Enemigo es un esfuerzo por contextualizar un proceso muy grande en una historia común y silvestre. Hay elementos evidentemente que son parte de lo que se vivió, el desconocimiento de la frontera, el territorio. Pero la cercanía a las trincheras, por ejemplo, el verse los dientes, el verse cara a cara con el enemigo, ¿fue así? Bueno, hay algunos registros, que especialmente de soldados de los puestos avanzados de combate, que dicen que ellos tomaron contacto con los argentinos, observaron a los argentinos, incluso hay datos de deserciones de argentinos hacia el lado chileno, y donde ellos relatan que cambiaban cigarrillos por sardinas, porque los argentinos tenían muy mal sistema logístico en alimentación, pero muy bueno en otros menesteres. También se habla de la baja moral. Hay informes de inteligencia que ya están desclasificados, donde se analizan distintas cartas y también la situación de los conscriptos en la zona patagónica argentina. Por lo tanto, hay registros de contacto, no a los niveles de la película. La película evidentemente es una crónica histórica, es una novela histórica que se hace película. Eso realmente no sucedió, pero sí existieron algunas dificultades y algunos contactos. El desconocimiento del terreno por parte de tropas argentinas y chilenas existió, pero sin embargo, esta convivencia que se establece en la película es parte de una fantasía. Es una fantasía que se ve enmarcada en un proceso mucho más grande, que sí tiene elementos que se manifiestan. Por ejemplo, cuando el teniente, una vez que se logra la negociación, se hinca y reza y agradece a Dios porque se va a evitar la guerra, hay muchos oficiales que hicieron eso, y muchas tropas que hicieron eso. ¿Y cómo atribuimos un poco, Francisco, la desinformación que había en el resto del país referente a lo que estaba pasando en el sur del mundo? Bueno, eso tiene que ver con una estrategia del gobierno de la época, que básicamente lo que buscó Chile, y esto es bien interesante de analizar, lo que buscó Chile fue dar un ambiente de tranquilidad a nivel nacional, tomando en cuenta de que se podía buscar una solución pacífica. Esto también para no afectar el desarrollo incipiente económico que estaba teniendo Chile en el momento, y por otro lado evitar una eventual carrera armamentística o sobrenacionalismos que pudiesen llevar a un eventual conflicto por parte de particulares, que es algo que un peligro que existió constantemente. En el otro lado de la cordillera es absolutamente al contrario. Se hacían apagones y operaciones en Buenos Aires, en Mendoza. Los colegios en la zona patagónica terminaron sus clases el 30 de septiembre para ser ocupados por unidades de ejército. Se desplazan unidades de ejército saliendo en trenes con bombos, flores por... O sea, era como que Chile le bajaba el perfil al conflicto que Chile se podía venir. El perfil al conflicto abiertamente. ¿Pero fue una estrategia militar? Fue una estrategia militar. Y también tiene que ver con una estrategia político-militar. Yo lo haría un poco más amplio. De hecho, hay un libro muy interesante. Ambos países vivían días convulsionados en cuanto a la política. Argentina venía saliendo del triunfalismo del Mundial de Fútbol, incluso en 1978. Eran días... Bueno, tenían a Mi Universo el año 78. Claro. Tenían el Mundial de Fútbol y tenían una población airiosa por venir a la guerra. En Chile el sentimiento era absolutamente contrario. Uno, porque los medios de comunicación no lo difundían y las autoridades también daban la información justa y necesaria. Y por otro lado, porque, como yo lo mencionaba hace un rato, se tenía la esperanza de que esto fuese una guerra que se podía evitar. Y esa fue la apuesta del gobierno en la época. ¿Usted cree que transcurrido 4 décadas, transcurrido 40 años, recién desde la zona central del país o de la zona norte del país, se le está tomando el peso a esto? Porque que hayan hecho reportajes los dos canales más importantes de la televisión chilena, Informe Especial en cuanto a TVN también y T13 en cuanto a Canal 13,
¿Le da como una importancia diferente al asunto? No, yo creo que están pasando... ¿No se le tomó el peso que se le ha tomado, por ejemplo, al conflicto de La Haya, al conflicto limítrofe con Perú, con Bolivia hoy día? Yo creo que están pasando 3 fenómenos muy importantes. Primero, que después de 40 años los veteranos están hablando y están escribiendo. Y están escribiendo y están transmitiendo su experiencia. La zona central siempre ha tenido un desconocimiento absoluto de lo que se vivió en la región de Magallanes y le ha causado curiosidad lo que ha pasado. Yo creo que el gran aporte, el año 1998, es el reportaje El año que vivimos en peligro y el libro Esta noche la guerra de Luis Alfonso Tapia, que es el primer libro que trata el conflicto desde una perspectiva no política del laudo, sino que habla de las diferentes circunstancias y estas historias secretas que se fueron dando a través de 1978. Yo creo que en 1998 hay un antes y un después. Sin embargo, a 40 años estamos encontrando que hay veteranos como Guillermo Parvex, Abello, que están publicando sus memorias, oficiales en retiro que están dando conferencias, el mismo ejército está sacando documentales, sacó un libro muy hermoso que son fotografías del conflicto, y que lo que se está haciendo es tomar un valor a la movilización más grande de las Fuerzas Armadas en toda su historia. Lo que sucedió en 1978 no fue tan solo que efectivamente se evitó una guerra, sino que también se efectuó una movilización tan grande y en donde estuvo prácticamente todo Chile involucrado, muchos sin saberlo efectivamente, claro, que nos tiene que llenar de orgullo que la disuasión fue lo que evitó que el conflicto se desarrollase. O sea, el costo de que Argentina tenía que asumir para invadir Chile era alto. Y eso es lo que permiten las Fuerzas Armadas. Guillermo Parvex en su libro también destaca que ellos regresaron a Santiago el día 24 de diciembre, en plenas compras navideñas, y que todo el mundo andaba convulsionado con las compras navideñas y que nadie se preocupaba de lo que había pasado en el sur. Él dice que tomó una micro y que una persona en la micro lo vio vestido de soldado y le preguntó, ¿cómo estará la cosa en el sur? Y él le respondió, sí, ahí está bien. Y la persona como que no le dio ni mayor importancia incluso a la respuesta de Parvex. Era otro Chile que se vivía... En efecto, era otro Chile, y es otro Chile que se vive en las mentalidades de hoy. Y a mí me llama mucho la atención que mi esposa, que su padre es su oficial en retiro, que estuvo desplegado en la zona de Monte Damon, igual que el general Ancilla Clavel, nunca le contó que había estado movilizado en 1978 al borde de la guerra. Claro. Se vino a enterar cuando yo publiqué ese libro y fue como, oye papá, ¿tú tuviste algo que ver en esto? Sí, yo estuve en Monte Damon durante 3 meses. Fue como, algo no calzaba en la historia familiar. A través de este libro también nosotros hemos podido rescatar voces de personas que por primera vez hablan del conflicto. Y creo que tiene que ver con el rol terapéutico de la historia. Ese relato que muchas veces nos permite conocer el pasado y tener un punto de encuentro. De mujeres, de esposas de militares que estuvieron en la frontera y que se negaron a dejar la frontera y a su esposo. Y a 40 años del conflicto se ha visto de que esto es algo que trasciende a la coyuntura política, que trasciende al contexto de la época, y que los veteranos, de una u otra forma, que nunca recibieron un homenaje abierto y público, están siendo homenajeados. Claro. Y esto es muy importante, no tan solo por lo que pasó acá en Punta Arenas con el destacamento Escorpión, con la agrupación de artilleros o con el regimiento Lanceros que hicieron su actividad en el mes de noviembre, sino también con municipios como La Florida, por ejemplo, que el alcalde Carter el 9 de diciembre pasado hizo un desfile de veteranos con una concurrencia realmente impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar en noviembre en un desayuno donde se esperaba 50 veteranos de 1978, llegaron 250, una concurrencia realmente impresionante, se les condecoró públicamente, quizás por primera vez, y el ejército ha realizado en los últimos años, cada 10 años prácticamente, desde el año 98, ha realizado distintos homenajes muy parciales. Yo creo que estos 40 años tienen la característica de que se están haciendo homenajes públicos. ¿Se supo en algún momento, Francisco, cuánto fue la gente que se movilizó a la región de Magallanes? La región de Magallanes tenía movilizada aproximadamente 18.000 soldados. Ya. Poco en comparación al ejército argentino. Argentina tenía movilizada 19.300 soldados. O sea, si tú te das cuenta, el número de hombres
estábamos bastante parejos. La diferencia está en la capacidad tecnológica. Pero Chile tenía la capacidad defensiva, lo cual es una ventaja frente a una eventual ofensiva argentina. Francisco, y una de las personas que estaba movilizada acá en la región de Magallanes en ese momento es Jaime Basualdo, a quien tenemos en la línea telefónica. Bienvenido, Jaime, a este especial de Barómetro en Pingüino Multimedia con la crisis de 1978. Le saluda Juan Ignacio Ortiz y junto a mí está Francisco Sánchez. Muy buenas tardes, Juan Ignacio, ¿cómo estás tú? Justamente yo soy Jaime Basualdo, que en el año 78 era teniente. Jaime, bienvenido al programa y queremos el primer recuerdo que tiene usted de esos álgidos días entre el 13 de diciembre y el 22 de diciembre o los días anteriores. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente, Jaime? Bueno, el 13 de diciembre fue cuando ya se empezó a sonar muy fuerte, digamos, lo que se nos avecindaba aquí a hacer una ofensiva argentina hacia Chile. Y ya el 22 de diciembre prácticamente se dio la voz de alistamiento, que era, como se dice en la vocabulario militar, era el día B, que era el día en que se iniciarían la hostilidad y la invasión de Argentina hacia Chile. Por lo cual estábamos todos en las fronteras preparados, con toda nuestra gente, nuestro contingente, esperando el momento decisivo para poder enfrentar a los posibles invasores a nuestro territorio. Don Jaime, ¿cómo está? Buena. Cuéntenos, ¿usted qué está haciendo el 8 de diciembre de 1978? El 8 de diciembre... La verdad que yo estaba preparando mi matrimonio porque me casaba el día 9. Estaba en los últimos detalles para poder cumplir con mi compromiso que había adquirido con mi novia, que es Natalina. ¿Nos podría relatar cómo fue ese matrimonio, cómo los oficiales bajaron de la frontera a esta breve celebración y lo que debe haber sido su pequeña luna de miel? Perfecto. Bueno, en realidad yo tenía mi matrimonio ya planificado con muchos meses de anticipación y no esperábamos lo que se nos venía encima. Así que tuve que ir a Punta Arenas, por ahí a mediados de noviembre, a hablar cuando ya empezaron las movilizaciones, hablar con el comandante de la división, mi general Nilo Flavio Baxton, para explicarle mi situación, que yo tenía todo comprometido, estaba todo preparado, mi familia viajaba de Santiago en la fecha que correspondía, y que era el matrimonio. Y bueno, me dijo, no hay problema en que se case, pero usted entenderá, me dijo, que por la situación que se está viviendo y que se puede vivir más a futuro, su luna de miel va a tener que ser dentro de la región. No, por supuesto, mi general, dije yo, si no es problema eso, le dije yo. Y bueno, el 8 de diciembre me casé por el civil, perdón, el 7 de diciembre me casé por el civil. El 8 se preparó todo y el 9 nos casamos, bajaron todos los oficiales que estaban en la frontera, en los puestos, en las posiciones defensivas, se hizo la ceremonia como corresponde a los militares, nos casamos con el respectivo, no sé si Francisco le ha mostrado ahí el libro, con el arco de sable, todo lo que corresponde al ceremonial de los matrimonios militares. Ahí pasamos la noche de boda en Llanura de Viana y el otro día, en tenida de combate, partimos a Torres del Paine, que no fue más que eso, la luna de miel. Al segundo día que estaba en Torres del Paine, día lunes 11, por ahí, martes 12, andábamos paseando ya con mi señora y se acerca una persona de CONAF y me dice, ¿usted es el teniente Basualdo? Sí, le digo yo, ¿qué es lo que pasa? Nos llegó este mensaje de Puerto Natales, tiene que presentarse de inmediato en su parte de su unidad porque tiene que irse a tomar su puesto ahí en el sector Casas Viejas, que yo era el comandante de la sección de la Plana Mayor y ayudante del comandante de la agrupación de Casas Viejas. Hasta ahí duró la luna de miel y nos fuimos a la frontera hasta que se pudo bajar ya a fin de mes, pues. Jaime, los recuerdos que pasan, obviamente pasan por esta anécdota que lo marca en su vida, el tema del matrimonio, de una luna de miel
más corta que nunca, porque después esa luna de miel puede darse alargado. Pero Jaime, también pasan por temas militares, por temas de compañerismo, por temas de trinchera. ¿Qué recuerdo hay de eso también? Bueno, ahí el compartir con nuestros suboficiales, sargentos, cabos, soldados, se pasó una Pascua con lo que había. Árboles autóctonos de la zona, adornados con algodón, con cajetillas de cigarro, con lo que se tenía para darle un ambiente de Pascua donde los encontramos. Jaime, y cuando finalmente se decide que no hay guerra, el día 22 de diciembre para el 23 ya finalmente no hay guerra, ¿cuál es la sensación de ustedes? Bueno, cuando nosotros en un momento cuando nos llegó estábamos todos en la frontera, nos pusimos de acuerdo por diferentes medios de comunicación con las 8 unidades que estaban desplazadas en terreno, y a las 12 de la noche se cantó el himno nacional, pero como se dice en buen chileno, a todo pulmón. Yo creo que lo escucharon en Buenos Aires. Yo creo que eso ayudó a que los argentinos se arrepintieron en parte, creo yo. Imagínese, Francisco tiene que haber hecho la cantidad de gente que había en todo el sector cantando al mismo tiempo, a todo pulmón, el himno patrio. ¿Cuál recuerda usted que fue el momento de mayor tensión en el sector de Casas Viejas durante su despliegue, don Jaime? Cuando una unidad argentina sobrepasaron el límite porque se equivocaron y pasaron al lado chileno, que fue un camión 3/4 con soldados y con un oficial, y al cual se le detuvo en ese momento ahí, y se habló con el mando, todo, y después al final se les devolvió, digamos, a su país, para evitar, digamos, algún conflicto, que es lo que ellos andaban buscando. Yo creo que nosotros fuéramos los primeros en disparar el primer tiro. Claro, pero ¿lo asimilaron como un error, Jaime, o no? Ellos dijeron que estaban perdidos. Ah, ya. Y seguramente andaban perdidos, porque andaban en un vehículo, andaban como 10, 15 personas, más un oficial, un clase, un sargento. Pero en el fondo andaban buscando, yo creo que Chile hiciera el primer disparo. Jaime, para poder justificarlo a ellos. Claro. Jaime, le queremos agradecer hoy día este contacto con Pingüino Multimedia y es de esperar que a 40 años de su matrimonio la luna de miel se repita, porque fue muy corta. Sí, pues. Ojalá que ahora sea más larga. Claro. Un abrazo y que tengamos la vitalidad de los 40 de hace 40 años también, pues. Claro. Ojalá que no se pierda. Un abrazo grande, Jaime, desde Punta Arenas. Igual para ustedes, pues. Un saludo a todos ustedes y a todos los magallánicos que los he llevado siempre en mi corazón ahí por haber estado aquí en la zona de Última Esperanza 4 años, y tener una esposa nacida y criada aquí en Puerto Natales. Natalina. Claro, Natalina, 100%. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Listo, Jaime. ya, listo, adiós. Ahí estábamos conversando con Jaime Basualdo y una anécdota interesante también, porque claro, o sea, no todo se puede postergar por un conflicto bélico como esto, y menos un matrimonio. Bueno, imagínese, ese sí que hubiese sido un conflicto de alta envergadura. Claro, a puertas cerradas, a puertas adentro. Basualdo dijo algo muy interesante, que es muy importante recalcar, es que Chile fue durante todo el año 78 constantemente asediado. El acontecimiento que él señalaba del camión argentino que traspasa la línea chilena o la frontera, el límite político. ¿Eso fue por Dorotea o por Casas Viejas? Eso fue por Casas Viejas en el sector Laurita. Los que conocemos el sector nos podemos dar cuenta que hay un solo camino, o sea, es imposible que los argentinos se equivocaran. Esto tiene que ver con las provocaciones que hace constantemente Argentina, especialmente entre noviembre y diciembre, que lo que buscan es precisamente de que Chile pierda el control. Y por eso una de las principales órdenes que se da en octubre de 1978 es que Chile por ningún motivo sea el primer agresor. Y esto es clave para evitar que el conflicto comience. Y ¿te acuerdas que yo te mencionaba que no sabemos si es el 15 de septiembre incluso de los 40 años? Resulta que el 15 de septiembre de 1978, en el sector de Casas Viejas, en Puerto Natales, una unidad de aproximadamente 200 soldados argentinos con fuego de mortero toma o cruza el límite internacional acosando a los carabineros de Casas Viejas. Es en ese momento, creo yo, que se vive uno de los momentos de mayor tensión y que hubiese sido una de las causas probables de guerra.
El regimiento Lancero en esa época lo que hace es activar su dispositivo, él estaba al mando del segundo comandante en ese minuto, y a punto de salir a enfrentar a los argentinos, el segundo comandante decide llamar al coronel González, que en ese entonces también era gobernador de la provincia de Última Esperanza, para decir una frase media encriptada, dice: los argentinos vinieron a la fiesta y nosotros ya le tenemos el cóctel. Y el coronel dice: paralizar las operaciones. No, mi coronel, que ya cruzaron la línea, el límite político internacional y hay fuego de mortero. Lo que hace el coronel González en ese minuto es tomar un par de minutos, un par de segundos, pensar la situación, llamar a su par argentino y evitar que el regimiento Lancero, que en ese minuto tenía unos 300 efectivos, enfrentase 200 efectivos argentinos. Ese hecho, el 15 de septiembre de 1978, es único en el país. Eso hubiese desencadenado, sin lugar a duda, un incidente que hubiese conllevado una guerra y una escalada bélica de proporciones. ¿Y qué despliegue había, por ejemplo, en la frontera en el Paso Libertadores, con Mendoza, Santiago Mendoza? ¿Había un despliegue militar o no? Habían despliegues militares, especialmente de la Escuela de Alta Montaña. ¿Pero menores? Muy menores y focalizados. Porque básicamente la gran ventaja que se tiene en la zona central es el murallón cordillerano. La cordillera, claro. Pero lo esencial es controlar algunos pasos esenciales, los túneles, por ejemplo, los cuales iban a ser destruidos por parte de Chile para evitar una escalada, un acceso por parte de Argentina. Y eso conllevó a que la Escuela de Alta Montaña tuviese a una persona designada para que, iniciado el conflicto, él tuviese que dejar una carga de dinamita lo suficientemente potente, conectarla y salir lo antes posible. Lo más probable es que esa persona hubiese muerto y tener que enfrentar eventuales bombardeos y ahí la estrategia argentina uno siempre especula de Francisco, y antes de ir cerrando ya, ¿qué rol juega el Vaticano en este conflicto? El rol que juega el Vaticano es fundamental, no tan solo porque... ¿Quién pide la mediación del Vaticano? La pide Chile. Ya. Y Argentina también juega esto de que el Vaticano tiene que ser el mediador, suponiendo de que las relaciones Iglesia-Estado chileno estaban tan rotas que Chile iba a evadir el... Pero pasa de un papa a otro, porque parte con Juan Pablo I, ¿sí? Y después Juan Pablo I muere. Efectivamente. Yo creo que aquí hay un rol clave en el equipo diplomático chileno. Es clave Hernán Cubillo, es clave también Ernesto Videla Cifuentes, que fue posteriormente el jefe de la delegación chilena ante el Vaticano, de no tan solo hacer notar el tema a su santidad, sino también al equipo y al cuerpo de cardenales para que tuviesen conciencia de que esto no iba a ser tan solo una guerra entre Chile y Argentina, sino también una guerra regional. Claro. De esta manera, que el Vaticano hubiese aceptado mediar en el conflicto y que Argentina por algunas horas pensó, e incluso un sector del gobierno argentino dijo por ningún motivo se va a aceptar la mediación papal, significó que el Vaticano fuese un interlocutor válido. El cardenal Zamoré era una figura realmente extraordinaria en las negociaciones, Hernán Cubillo lo reconoce en sus memorias, pero también tiene que ver con un espíritu mucho más allá de lo que fueron las personas, especialmente la figura de Juan Pablo I, que fue tan exigua. Ahí es clave Juan Pablo II, y también el cuerpo de cardenales que vio que este asunto era realmente serio y no era tan solo... Y la última pregunta, ¿por qué no se concreta la guerra el 22 de diciembre? Yo creo que hay dos factores clave. Primero, el operativo Soberanía, que eran las acciones militares argentinas, se ven retrasadas por una gran tormenta que impide el despliegue de la Flomar. Eso es el elemento número uno. Y el elemento número dos es que ante este tiempo, esta pausa que se da entre el despliegue, el ataque y las negociaciones, le dan a Argentina la capacidad de decir que el costo era tan alto de enfrentar a Chile que era mejor una mediación papal y ver una acción diplomática que les pudiese tener mejores resultados. Ahora, aquí hay que reconocer que Videla, el presidente argentino, era de esa tesis. Sin embargo, el resto del gobierno argentino, habían dos grandes líderes argentinos que lo que querían era la guerra a todo costo. Y aquí también hay que reconocer de que hay hombres que, sabiendo de lo que significa la guerra, como son los militares que se preparan para la guerra, pero no necesariamente es lo mismo querer la guerra, fueron los pilares que permitieron que Chile y Argentina tuviesen una paz perdurable,
y que hemos vivido el momento histórico de mayor integración y desarrollo mutuo en toda la historia entre Chile y Argentina. Francisco, estamos terminando el programa. Le quiero agradecer su valiosa participación hoy día acá en el programa. Muchas y gracias. su valiosa participación también en toda la serie de reportajes que estamos publicando todos los domingos en Suplemento Análisis durante este mes de diciembre con este conflicto a 40 años de la crisis del vino. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un honor estar acá. Y también aquí está el libro de Francisco Sánchez, quien compartió hoy día con nosotros, este historiador, este libro que hace alusión a toda la participación que tuvo Puerto Natales en este conflicto. Sí. Así que Un libro también escrito por Marcelo Eló, Daniel Lillo, Alfredo Martínez y el cientista político Diego Piedra. Es un esfuerzo multidisciplinario donde trabajaron militares. si la gente lo quiere políticos. adquirir, ¿dónde lo puede hacer? Lo puede hacer, lo puede descargar a través del Pingüino Multimedia. Ya, ahí Y estamos. también ¿Vale? habrán algunos ejemplares de regalo para esta Navidad, los mejores televidentes que se Así es, sigan al así que para que Pingüino. se quede siempre en la sintonía de Pingüino Multimedia, regalos de Navidad como este vamos a tener para leer durante todo este verano. Nos encontramos en 7 días más, siempre acá en Barómetro. Nos vemos, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.